Bueno, continuando con el programa, tenemos la presencia del doctor Jorge Saldaña, él es médico urólogo. Vamos a conversar acerca de lo que es la insuficiencia renal crónica. También hay una forma aguda de insuficiencia renal que se ve, por ejemplo, en aquellas personas que sufren grandes deshidrataciones. En el caso del cólera, por ejemplo, pacientes con cólera que se deshidratan de manera severa, pierden tanto volumen de líquido que el flujo de irrigación sanguínea del riñón también se ve comprometida y esos riñones pueden fallar agudamente. Si se les repone el volumen de líquido perdido, el riñón se puede recuperar sin secuelas la mayoría de las veces. En el caso de la insuficiencia renal crónica no. Como todo lo crónico que existe, no da síntomas al comienzo. Tú te puedes estar sintiendo bien, inclusive puedes ser un diabético, inclusive hasta no controlado, y de repente un buen día te levantas y tienes mucha espuma en la orina, tu presión empieza a subir, se te hinchan las piernas, te cansas, tienes dolores, te vas a hacer un chequeo y encuentran que tu creatinina está alta, que tu urea está alta, que tus riñones ya no funcionan igual, y ese es el comienzo, probablemente del fin, si es que no te cuidas. Así que vamos a darle la bienvenida, doctor Saldaña. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, un gusto tenerte acá, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. ¿Qué cosa entendemos por insuficiencia renal crónica? Bueno, como bien lo dijiste, la insuficiencia renal no es otra cosa que el riñón que empieza a fallar. Ya no empiezan los riñones a funcionar de una manera normal. Hay dos maneras: la aguda, que ocurre de un momento a otro y generalmente, bueno, se revierte. Ocurrió bastante en la época del cólera. Y la crónica es cuando es una enfermedad que poco a poco va destruyendo al riñón y que generalmente ya no tiende a recuperarse con tanta facilidad como en los casos agudos. Generalmente avanza muy lentamente y pueden terminar en una insuficiencia renal que llamamos terminal, que es cuando el paciente necesita diálisis o cuando el paciente necesita un trasplante para poder solucionar su problema. Ahora, ¿podemos decir entonces que la insuficiencia renal es la vía final común de una serie de enfermedades de fondo que la condicionan? Claro. No es una enfermedad en sí, sino es la consecuencia probablemente de enfermedades. Es un síntoma, es un síndrome. Un síndrome a donde normalmente terminan un montón de cosas. Como por ejemplo, ¿cuál es la más frecuente en nuestro país? Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que lleva a muchas personas en todo el mundo a una insuficiencia renal, que es simplemente por no controlarse el azúcar, nada más. O sea, claro, no controlas el azúcar, claro, y solo por no controlar el azúcar llegas a la diabetes. O las otras personas que no se controlaban la presión. El hipertenso, es otro gran grupo. Causa, ¿no? Que por no controlarse la presión terminan llegando a una insuficiencia renal. Yo creo que son las dos principales causas más comunes. Sí. Pero también, por ejemplo, hay medicamentos que podrían llevarte a insuficiencia renal si los usas de manera indiscriminada y irresponsable. Sí, también los antiinflamatorios y algunos medicamentos, algunos antibióticos claro que también pueden llevar a una persona a una insuficiencia renal. Generalmente es muy raro que lo puedan originar, pero el problema en nuestro país es que mucha gente va y se toma una pastilla, se autodiagnostican y también se automedican. Sí, es una cosa impresionante. Yo tengo el caso personal de alguien que trabajaba conmigo, que, bueno, no era médico, pero era profesional de la salud, que se empezó a automedicar tantos medicamentos que terminó con un problema renal serio simplemente por automedicarse de una manera indiscriminada medicamentos. Claro. Que es otra causa frecuente, que eso es algo más típico de nuestro Perú. De nuestra idiosincrasia, ¿no? Exacto. Eso ya es idiosincrático, ¿no? Sí. Bueno, y tiene que ver con cuestión de regulación y respeto a las normas y a las regulaciones estándar. Ahora, es cierto que en algo tan simple como la diabetes, porque los diabéticos no comienzan con insuficiencia renal, comienzan con su azúcar alta. Sí, nada más. Si se la controlan, pueden nunca llegar a tener ni siquiera daño renal mínimo, ¿no? Muchas personas responsables que fallecen sin haber tenido nunca ese problema o de haberlo tenido de una manera muy leve. El problema es que es como es algo de tanto tiempo, y no así, ellos dicen, bueno, pero ¿para qué si yo me siento bien? O sea, tengo mi azúcar, me tomé mi azúcar ayer, salió 110, o sea, no me tengo por qué preocupar, porque me voy a preocupar de ese problema de diabetes. Dame mi chocolate, dame mi gaseosa, vamos a comer esto, lo otro. Y lo que no pasa, saben, es que muy lentamente, a través de los años, los riñones se van malogrando. Para cuando ya reflexionen, mis riñones están malogrando, bueno, ya es tarde, y esas arterias, esas venas ya se malograron. Ya es muy tarde. Y ya es muy tarde, y eso es lo que da pena. Ahora, en el primer segmento del programa, el doctor Castel, nefrólogo, explicó cómo eran los riñones y cómo funcionaban. Entonces dijo que más o menos equivalían al 0.5% del peso corporal, que medían más o menos 12 centímetros de largo, por unos tantos de ancho, que parecían unas habichuelas, unos frijoles. En la insuficiencia renal,
¿cambia la anatomía, la forma del riñón? Dependiendo de la enfermedad. En algunas enfermedades el riñón tiende a reducirse de tamaño y hacerse más pequeño. En otras enfermedades, por ejemplo, cuando hay infecciones o cuando, por ejemplo... Es una buena causa de insuficiencia renal también, las infecciones urinarias a repetición, ¿no? Altas, sobre todo en los riñones. En los riñones, sobre todo. Por ejemplo, en los niños que tienen problemas de reflujo, estos riñones tienden a malograrse con el tiempo. O, por ejemplo, en pacientes que tienen obstrucciones por piedras, también cálculos, también tienden a hincharse los riñones y a malograrse. O en personas, por ejemplo, bueno, en la clásica del urólogo es el paciente que sufre de la próstata, que dice que está bien, pero lleva el calvario por dentro y mientras tanto tanta presión hace la vejiga que toda la orina regresa a los riñones y los va malogrando los riñones, y el paciente llega porque orina un poquito y tiene bastante sueño, y al final es porque prácticamente el tener una insuficiencia renal quiere decir que las toxinas del cuerpo no las estás eliminando, y es como si uno lentamente se estuviera envenenando, ¿no? Ahora, por eso tienen tanto sueño y tanto cansancio. Ahora, si bien es cierto, no da síntomas al comienzo, pero generalmente para cuando ya te da síntomas ya la enfermedad está avanzada, ¿no es cierto? Sí, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Es muy variable también, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que nosotros llamamos de tipo obstructivo y de tipo glomerular, es decir, cuando el problema está en la misma fábrica, es decir, en el mismo riñón, o cuando está en la vía de salida, en toda la vía urinaria, en todo el orificio de salida. Generalmente cuando está en el mismo riñón, la persona tiende a hincharse, empieza a orinar espuma, la persona puede ver que la orina está un poco cargada porque microscópicamente puede haber sangre, se le hinchan los ojos, empieza a orinar en pequeñas cantidades. El volumen disminuye de orina, ¿no? Es lo que nosotros llamamos oliguria. Entonces son síntomas que nos hablan de una insuficiencia renal, y por el otro lado la piel se pone un poco terrosa. Sí, es una palidez terrosa, tiene un color así como arena, algo así, ¿no? Sí, sepia, como si hubieran hecho un exfoliado, pero a la vez se hubiera quedado medio... con una coloración especial. La persona que tiene insuficiencia renal crónica tiene un olor especial y un olor también. Y un color especial, y un olor especial. Entonces son ciertas características. En cambio, el que está obstruido, el que tiene o una piedra o una infección o tiene el problema prostático, o una mujer inclusive casos de prolapsos muy groseros que pueden a la hora de caerse la vejiga acodar los uréteres y producir obstrucciones. En estos casos la obstrucción genera otro tipo de problemas. Las personas no se hinchan, ¿no? Las personas lo que tienden a tener es los riñones hinchados, las personas orinan de manera normal, salvo que hagan retención urinaria. Pero la orina tampoco pierde proteínas. ¿Al hincharse el riñón duele? Generalmente tienen un malestar, pero como es algo de muy lento, sienten solo un fastidio, pero no sienten un dolor típico, ¿no? Que diga, no es como... Hay algo que llamamos cólico renal, que es que es terrible, agudo, que a uno lo tumba, y es algo agudo. En cambio, algo crónico es muy lento y no causa esas molestias. Entonces, ¿qué personas deberían estar mucho más pendientes del cuidado de su riñón? Yo sé que todas las personas deberíamos preocuparnos por nuestra salud, pero digamos, ¿qué personas tienen mucho más riesgo de llegar a ser una insuficiencia renal crónica? El mayor grupo, y los que da más pena en realidad, porque es muy sencillo de solucionar, son los pacientes que tienen hipertensión arterial, los pacientes que tienen diabetes. Hay enfermedades que pueden sonar raras para algunas personas, pero por ejemplo el lupus, artritis reumatoidea. Exacto, la artritis reumatoidea, que son enfermedades que en donde la persona tiene que concentrarse en tratar de conservar su riñón al máximo. En esos casos, personas por el otro lado que sufren de infecciones urinarias a cada rato, personas con niños que tienen malformaciones congénitas que podrían malograr sus riñones, o el tan sencillo paciente que sufre de la próstata y que se niega a ir al urólogo porque le tiene miedo a un simple examen urológico tan sencillo y que no vulnera la dignidad de nadie. Para nada, pero hay pacientes que tienen diálisis solo por eso. Luchito, voy a robarte un minuto para hacer una última pregunta, aprovechando la experiencia del doctor Saldaña en lo que es urología. Hablemos del paciente que tiene que dializarse y el paciente que tiene que trasplantarse. No todos los pacientes con falla renal crónica se trasplantan en principio, solamente un grupo pequeño, ¿no? Y los pacientes que llegan a diálisis, ¿cuánto tiempo pueden sostenerse en una diálisis?
No hay una respuesta exacta para esa pregunta, porque el problema de la diálisis son los efectos secundarios que puede tener, y bueno, desde infecciones que se pueden adquirir por la manipulación por la manipulación propia de la diálisis, hay que sacar toda la sangre y volverla a poner varias veces en el cuerpo, por el cansancio que puede sobrevenir, la debilidad que tienen esas personas, y generalmente hay una baja de las defensas que puede vulnerabilizar a esas personas con mucha facilidad, ¿no? Es por eso que en la gran mayoría de países, en cierto grupo de pacientes, que personas jóvenes, que tienen fuerza, etcétera, determinadas características, se promueve bastante el trasplante, porque a la larga es mucho mejor. ¿Quiénes no pueden trasplantarse? Vamos a hablar de trasplante en el siguiente bloque, pero más o menos, bueno, para dar una idea. Generalmente las personas que tienen ya, personas de muy avanzada edad, no se pueden trasplantar. Personas que tienen problemas autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, ¿son candidatos a trasplante, crees tú? En algunos casos, hay que seleccionarlos, y también personas que por ejemplo tienen enfermedades terminales tipo un cáncer, tampoco son candidatos, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo, ha sido un placer estar contigo, conocerte, siempre serás bienvenido acá al programa, cada vez que quieras colaborar con nosotros, espero que vengas pronto. Y para ustedes, espero que les haya quedado claro, la insuficiencia renal, pues aquellas personas que tienen diabetes o hipertensión son los grupos más vulnerables, hay que cuidarse. Y si de cuidarse se trata, tengo que decirles que nuestros amigos de Oncosalud hace mucho que nos vienen hablando acerca de llevar conductas de vida sana, forma de prevención del cáncer. Oncosalud nos viene hablando de esto, pero todavía hay gente que no conoce exactamente lo que es Oncosalud.